Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo con la paz del Señor a todos los hermanos de la fe y a los hermanos, a los amigos también que pueden llegar a ver este video. Que Dios los bendiga. Es la voluntad de Dios que se predique el Evangelio a toda criatura para que todo aquel que crea se salve y conozca la verdad y sea libre. Es por ello que se predica el Evangelio. No es una religión, sino es el Evangelio de Cristo, que significa la buena noticia para los hombres que viven de espaldas a Dios. Por eso, a través del Evangelio, usted tiene la oportunidad de volver a su Creador, de reencontrarse con su Creador y con su Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso es que se predica el Evangelio. Saludo a todos los hermanos de la fe, en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga, a los que están lejos, a los que están cerca. Que Dios los bendiga y los guarde. Quiero decirle a los hermanos que están un poco desanimados por la falta de pastores que hablen la verdad, que Dios prometió poner pastores de acuerdo a su corazón, así como cuando Saúl desobedeció la palabra de Dios, Samuel le dijo a Saúl, Dios se ha buscado ahora un hombre de acuerdo a su corazón, y puso a David. Por eso no tenga temor, amigo, amiga, hermano, hermana, si usted no encuentra una iglesia donde usted encuentre palabra de Dios, porque está escrito que va a llegar un momento en que va a ser muy difícil conseguir palabra de Dios, porque el enemigo se ha encargado de tergiversar la palabra de Dios. Y bueno, pero Dios que está atento a todo y es perfecto, no se olvida de eso y va a poner siervos de acuerdo a su corazón para que nos traigan el mensaje, para que nos traigan el pan de vida, para que sean valientes y se animen a predicar la verdad. Por eso usted no tenga temor, que no le va a faltar el pan. Al que quiera, al que busca va a encontrar, al que pide se le va a dar y al que llama se le va a abrir. Así que escrito está, la gloria sea para Dios. Quiero orar por todos los hermanos. Padre Dios, gracias en este día por estar aquí. Gracias por la bendición de haber sido llamado por Cristo a su santa presencia. Gracias por la salvación, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Pido a Dios por mi familia, en el nombre de Jesús, por los hermanos de la fe, en el amor de Cristo, los hermanos de los anexos, Villasala, Parque Lavín y La Perlita. Que Dios los bendiga y los guarde, que Dios los sostenga con mano fuerte, que Dios los levante. Oro por los matrimonios, Señor, por la relación de los padres y los hijos. Oro por todos aquellos que están atados, que son esclavos del alcohol, la droga. En el nombre de Jesús, el tabaquismo, toda esa inmundicia que destruye el cuerpo humano. En el nombre de Jesús, que el Señor esté liberando a aquellos que quieran ser libres, sanando, Señor, levantando a los caídos, fortaleciendo a los débiles. En el nombre de Jesús pido por los enfermos que han pedido oración, reprendo toda enfermedad, las quemaduras, Señor, quita toda infección de las quemaduras, libera, Señor, el sobrepeso. En el nombre de Jesús, la infección en la sangre, el SIDA y toda la leucemia. En el nombre de Jesús, reprendo la diabetes, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, obra en los huesos, Señor, corrige las malformaciones, restaura, Señor, para la gloria de Dios. Levanta a los caídos, dale fuerza a los débiles, Señor. Levanta ese pueblo que ha caído, aquellos que han dejado la cruz, que la vuelvan a levantar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquellos que el diablo ha aturdido con el mundo, despierten y se vuelvan a Cristo de todo corazón, que se vuelvan a la oración, a la lectura, a la comunión con los hermanos para la gloria de Cristo Jesús. Señor, que toma control y dominio de esta casa, ayúdanos y guíanos con tu Santo Espíritu, que no se haga Dios nuestra voluntad, sino tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios y a todos los hermanos que nos llaman por teléfono, que nos hacen sus comentarios. Que Dios los bendiga. Esto es nuevo para nosotros. Yo quiero decirles que no soy muy ducho en este tema, pero ahí estamos en la oración. Gloria a Dios, a los que piden oración, estamos orando por su petición. A veces no se puede contestar porque, bueno, el hermano que hace esa tarea a veces está muy ocupado, pero bueno, sí estamos orando por usted, estamos conscientes de su necesidad y lo alentamos, hermano, a leer la palabra, a estar atento a los audios, atento a los videos que le enviamos. Que Dios los bendiga y que podamos ser de bendición para su vida y su fe en Cristo pueda crecer cada día más. Que Dios los bendiga, no se desanime por ninguna cosa que pueda venirle, por ninguna cosa. Amén. Que esta pandemia que ha venido por sobre la tierra no es nada menos que una de las señales que Dios está diciéndole vengo pronto. A nosotros los cristianos, con esto Dios nos está diciendo vengo pronto. Que se preocupen aquellos que no tienen a Cristo. Ellos sí tienen que estar preocupados porque todavía no tienen su nombre anotado en el libro de la vida. Y para nosotros los cristianos es un toque de alerta. Amén, es un toque de decir, bueno, se acerca la venida de Cristo, tenemos que prepararnos cada día más como una novia, amén, se acerca el día de la boda y ella prepara a San Juan que todos los días lo retoca, lo arregla, lo acomoda. Bueno, nosotros como iglesia de Cristo, estas señales que vemos en la tierra,
como esta pandemia, es una señal para nosotros de que Cristo viene y que debemos estar velando, que debemos estar alerta, no dejar la oración. Tenemos oración de 5 a 7 de la mañana todos los días. En ese horario puede orar usted. Amén. Y si se duerme o tiene alguna dificultad, en cualquier momento del día, haga su oración a Dios, por la iglesia, los hermanos, por su hogar, por su familia, por la salvación de sus seres queridos y de su prójimo, de las personas que están cerca. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Bueno, hay vacunas, ahora están llegando vacunas. Gloria a Dios, muchos de nuestros hermanos ya están siendo vacunados. Los maestros son vacunados para poder dar clases. El personal médico está siendo vacunado para poder atender a las personas que son en la línea, son los primeros que van a recibir las vacunas. Gloria a Dios. Bueno, algunos se resisten a la vacuna, otros no. Usted tiene decisión propia, usted tiene que saber que, hermana, que si usted no vacuna a su hijo no lo puede enviar a la escuela. Si usted no vacuna a su hijo no puede cobrar los beneficios. Cuando usted tiene un hijo le dan una libreta de vacuna y esta es una vacuna que se va a agregar a las otras. Hay gente que está confundiendo a las personas. Que dice, no, porque te van a poner un chip. Hermano, la iglesia se va a ir. Después que la iglesia se vaya, sí, el que se quede va a conocer esas cosas. Pero usted no piensa en quedarse, usted piensa en irse. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y piense en la iglesia. En la iglesia los que no estén vacunados no van a poder asistir a la iglesia. Es para todo en general. Por eso, hermano, tenemos que tener, informémonos, para eso están las autoridades. Amén. Estados Unidos, un país poderoso en dinero, está vacunando 2 millones por día. Nosotros capaz vacunamos 2.000, no sé cuánto estaremos vacunando ahora. Pero bueno, lo importante es que ya muchos de nuestros hermanos se han vacunado. Algunos no lo quieren hacer. Bueno, yo no puedo influenciar sobre eso, pero yo le pregunto a la hermana, si no vacunaste a tu hijo no lo puedes mandar a la escuela. Y si la maestra que va a atender a tu hijo no está vacunada, que Dios nos ayude y nos dé entendimiento y nos dé uso del tema. Así que Dios te bendiga, la gloria sea para Dios. Entonces sería bueno que leamos más la Escritura. Gloria a Dios, aunque te defenestren, aunque te critiquen, no te quieran. Porque si uno lee la palabra de Dios para agradar a los hombres, todos te querrían, a mí me querrían, los hermanos me saludarían, pero esta pandemia me sirvió para saber quiénes son los que sienten afecto verdadero por ti y quién no. Porque muchos se olvidaron, se desentendieron. Pero el pastor es como el capitán del barco. Cuando el barco se hunde, el capitán se queda hasta el último. Y él tiene que quedarse ahí y estar velando. Y estar preparado para darle respuesta al hermano que necesita un consejo o que necesita saber algo. Gloria a Dios. Pero a veces es más fácil preguntarle al internet. Que en internet la mayoría de las cosas son mentiras. Ahí está el diablo, eso lo maneja Satanás. Entonces ellos te hacen creer la mentira. Insisten tanto. Gloria a Dios. Y uno cree la mentira, claro. Cuando vos comparás a tu pastor que apenas sabe leer y con el internet de gente súper inteligente, vos ya elegiste. Pero pensá un poco. Que nadie va a superar la palabra de Dios, nada ni nadie, porque la palabra es poderosa. Y la palabra no simplemente toca el cuerpo, sino traspasa los huesos y llega hasta el alma para salvarla. Por eso tenés que estar atento. Y eso es lo que ataca el diablo. Por eso es que la gente se debilita, porque cuando la persona está mal alimentada, ¿por qué muchos chicos no llegan, tienen buenas condiciones para ser un buen deportista, pero fueron mal alimentados de chicos y en los huesos no tienen calcio? No tienen vitamina, no se han alimentado con lo primordial, que es verdura, que es fruta de chicos, se han alimentado, no, se alimentan a golosinas. Entonces cuando llegan a cierta edad, no tienen la fuerza ni la resistencia para ejercer un deporte de alto rendimiento, y se quedan en el camino, mucha gente muy habilidosa. Y así pasa con los cristianos, mal alimentados por la palabra, que pasan años en la iglesia. Y de lo único que se preocupó el pastor es de recaudar ofrenda, de recaudar los diezmos, de recaudar, de juntar dinero para hacer el templo. Esto. Pero esto se va a quedar, esto es ladrillo, Dios nos mandó al pastor a hacer edificios. El edificio del cual habla la Biblia, el apóstol Pablo, somos nosotros.
que tenemos que ir creciendo. Entonces hoy se han quedado con Dios le dijo, bueno, ahora yo le voy a poner este problema y se van a quedar con los edificios y a ver qué hacen. Se dedicaron a hacer edificios de 3 pisos, con pantalla gigante, con esto, y ahora están vacíos. Y los cristianos languideciendo pan por ahí, mendigando pan. Porque no fueron alimentados desde que llegaron de bebé espiritual. Amén. Porque él cree que el apóstol Pedro dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que puedas crecer para salvación. Ya desde el niño, desde la escuelita dominical hay que enseñarle sobre la salvación. Pero no, vienen a hacer reggaetón, vienen a hacer TikTok a la iglesia, a jugar con las banderitas. No, tiene que instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se olvidará. ¿Por qué muchos están en el mundo apartados? Porque no lo han instruido de niño en la escuela dominical con la palabra de Dios. La gloria sea para Dios. Lo que menos debe faltar en la iglesia es la palabra de Dios. Se tiene que leer la Biblia. Llegamos al punto de que ya ni Biblia tenían en los cultos, ni el pastor tenía Biblia. Y si leía un versículo solo y las otras 2 horas era de show. Entonces se iban a su casa sin comer, se iban hambrientos. Usted tiene que ir a la iglesia con un libro de apunte, una lapicera, una virome y la Biblia. Y anotar desde que comienza el culto todo, por si el diablo le roba algo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado y velar en ese asunto. Así que bueno, espero que las cosas mejoren para poder volver a los templos. Espero que esto nos haya hecho reflexionar a todos. Amén. Y saquemos toda la inmundicia que metimos en la casa de Dios. Usted fíjese que Jesús nos habla la Biblia que a los 12 años nos encontraron en el templo arengándole a los sacerdotes. Y después en la Biblia no encontramos nada hasta los 30 años. Sí sabemos, cuando volvió del desierto y se sentó, y tomó el libro de Isaías, dice que se sentó como era su costumbre. Allí nos da la idea de que él siempre iba al templo. Y el Señor observaba todo, y usted sabe que el Señor conoce los pensamientos. Y él miraba cómo el enemigo había logrado cambiar los sacerdotes, sacar los sacerdotes de Dios y ponerlos de él. Por eso Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y eso es lo que ha ocurrido ahora. Ha sacado a los pastores de Dios el diablo con mucha astucia, y ha puesto sus ministros disfrazados de ángeles de luz. Y eso es lo que están alimentando, mal alimentando a la iglesia de Cristo. Por eso hay pocos que ayunan, pocos que oran, ya no hay dones, no hay talento, no hay discernimiento, no hay revelaciones de espíritu. ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están el hablar en nuevas lenguas? ¿Dónde está el don de profecía? ¿Dónde está el don de interpretación de lengua? ¿Quién lo tiene? ¿Qué pasó? El enemigo se metió en la iglesia y borró todo, ¿no? Que era para los viejos, que era para los de antes, y metió toda la basura que él quería meter en la iglesia. Y por eso vemos cristianos que nos mal alimentados. Unos cristianos que le faltan el respeto a todo el mundo, que no respetan a Dios, no respetan la palabra, no respetan a nadie, son maleducados. Pero Dios nos ayude y en este día nos dé fuerza, nos dé discernimiento para que este tiempo que queda nosotros seamos sabios y nos aboquemos a la palabra de Dios. Porque si está advertido en la Biblia, por algo es. Una de las cosas que ataca el enemigo, y lo vimos los otros días, es los pensamientos. Los pensamientos del hombre tienen que ser santos, porque Dios conoce tus pensamientos. Acuérdese cuando entró a aquella casa de aquel fariseo. O cuando el Señor decía, ¿qué caviláis en vuestros pensamientos? El Señor conoce mis pensamientos. Entonces mis pensamientos tienen que ser santos, tienen que recibir una sanidad para estar en santidad cuando pienso. Y con la ayuda de Dios vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Y dice así la Biblia, el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gloria a Dios. Y renovado en el espíritu de vuestra mente, porque Dios conoce los pensamientos. Entonces, si Dios conoce sus pensamientos, usted tiene que ser temeroso,
Porque yo estoy en una reunión y hay varias personas, nadie conoce mis pensamientos. Pero Dios los conoce. Entonces ahí es donde yo tengo que tener temor. Dios conoce tus pensamientos. Por eso dice, renuévate. Ya no pienses como pensabas antes. Ahora piensa distinto como Dios te enseñó a pensar a través de la Escritura. Y dice, y vestido de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Gloria a Dios. Si yo me remonto al libro de Génesis, por ejemplo, y puedo tomar lectura del capítulo 6 de Génesis, gloria a Dios. Gloria a Génesis. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, escuche bien, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que Dios buscó en la humanidad, amén, en la mente de todos los que habitaban la tierra, y no encontró uno que tuviera un pensamiento santo. O sea que dice la Biblia, la palabra de Dios, que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Continuamente estaban pensando lo malo. Alabado sea Dios. Entonces el Señor, que conoce los pensamientos, nadie puede burlar al Señor. Tenemos que pensar lo que es correcto, y cuando viene un pensamiento malo, rechazarlo en el nombre de Jesús. No darle lugar a nuestra vida. Por eso dice que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. Acá el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, y nos tenemos que vestir del nuevo hombre creado según Dios, la justicia y la santidad de la verdad. En Filipenses, capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, nos dice la Escritura, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En todas aquellas cosas buenas, correctas, en esas cosas tenemos que pensar. No tenemos que pensar en las cosas malas. Tenemos que pensar en las cosas, amén, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud allí, si hay bendición allí, si algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. ¿Por qué viene esta exhortación del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo sabía las maquinaciones de Satanás y cómo el enemigo iba a atacar en nuestros pensamientos, que es la debilidad. Gloria al nombre del Señor. Nos dice la Biblia en la carta a los Efesios, gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que la mente del hombre, antes de conocer a Cristo, gloria a Dios, como que andábamos en la vanidad de nuestra mente, ¿cómo teníamos el entendimiento antes de conocer a Cristo? Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice la Biblia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, antes de conocer a Cristo, vivíamos a nuestra manera, pensábamos a nuestra manera, definíamos a nuestra manera. Gloria a Dios. Porque teníamos el entendimiento entenebrecido, lo teníamos oscurecido. No había uno que pensara lo bueno, como dice la carta a los Romanos, no hay uno que piense lo bueno. Y aún dentro de su pueblo el Señor encuentra este gran problema. Porque los hermanos piensan mal de los hermanos. Gloria a Dios. Por eso en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 al 18, nos dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ¿escuchó? Es el consejo de Dios, el consejo de la palabra, ya no andéis como los otros gentiles. Gentil es la persona que todavía no entregó su vida a Cristo, que andan en la vanidad de su mente. Y esto usted lo va a comprobar solamente con conversar con la persona. No andan bajo la gracia del Señor porque no lo conocen, sino andan bajo su propio razonamiento. Y cada uno tiene su propio razonamiento personal. Uno piensa una cosa, el otro, pero dice la Biblia que nosotros tenemos que tener el pensamiento del Señor, la mente del Señor,
comportarnos como nos enseñó el Señor, sentir todo lo mismo por a través de la palabra, seguir una misma regla. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el apóstol. Entonces, antes no, porque no teníamos a Cristo, estábamos viviendo en la oscuridad. Pero ahora la luz vino a nosotros, vino la palabra de Dios a nosotros, a darnos luz para saber ahora cómo pensar. Y cuando leemos la Biblia, más nos alimentamos, más conocimiento vamos adquiriendo y vamos recibiendo, amén, las cosas que a Dios le agradan. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, dice en el verso, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahí es donde entra la iglesia, ahí es donde para eso puso Dios al pastor. Amén, el pastor tiene la tarea de instruirlo en la palabra a las personas. Gloria a Dios. En todos los años que llevo de iglesia, nunca supe cuánto se levantó de ofrenda en la iglesia, por ejemplo. Porque no era mi tarea. Mi tarea es dar la palabra de Dios. Mi tarea es edificar el templo. Cuando el tesorero quería, me decía, mire, hay tanto en la... Cuando no quería no me decía nada. Porque esa era su tarea. La tarea del tesorero era contar el dinero y llevar los gastos y nada más. Y la tarea del pastor es dedicarse a dar la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Porque para eso Dios lo puso. No para manejar el dinero de la iglesia. Alabado sea Dios. Por eso hoy nos encontramos, hermanos, con un caudal de hermanos cristianos muy abatidos, muy desanimados, muy desalentados. Que cualquier prueba, cualquier dificultad nos tira abajo. Porque no han sido instruidos en la verdad, no han sido preparados para la guerra. Alabado sea Dios. Me acuerdo cuando me llevaron por primera vez a la campaña del hermano Anacondia a colaborar. En la primera oración que hacía el evangelista, la carpa se llenaba de creyentes que iban a colaborar, de ujieres, porteros, ayudantes. Los primeros que se manifestaban eran los cristianos. Y la primera liberación que se hacía cada noche en el evento evangelístico eran los cristianos, los camilleros, las hermanitas ahí mostrando sus atributos físicos, saltando, mascando chicle, hablando de cualquier cosa menos de estar velando. Y eso lo viví yo porque yo estuve ahí. Yo fui camillero, fui portero, tesorero de las campañas. Y yo vi todas esas cosas. Y yo me enseñó a meditar porque de qué iglesia viene esta hermana, de qué iglesia viene este hermano. Del pastor tal, llamaban al pastor y dice, mire cómo está ese hermano, usted la trajo a trabajar a la iglesia. Y su tarea es llevarlo a la santidad para que pueda venir a servir. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que llevar una vida en santidad, ordenada ante los ojos de Dios para venir a militar en las filas de Dios allí. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso muchos hermanos quieren servir, quieren predicar, quieren hacerlo, pero no se quieren santificar. Porque el diablo le ha hecho creer que no es necesario. La gloria sea para Dios. Entonces, el nacer de nuevo, la mente del hombre se renueva diariamente, porque al someterse al poder del Espíritu Santo, que Él mora, incorporando la palabra de Dios en su vida. Efesios capítulo 4, versículo 23. Renovado en el espíritu de vuestra mente, ya cambió el pensamiento. Ya ahora los pensamientos son en Cristo, los pensamientos son de Dios porque hay abundancia de palabra en su vida. La gloria sea para el Señor. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, de la carta a los Romanos, en el versículo 2 dice, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo, sino transformaos. Tiene que haber una transformación radical en la persona. Gloria al nombre de Dios. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, de vuestro entendimiento, de vuestro entendimiento, porque de acuerdo a cómo entendiste, lo haces.
Por eso nosotros vemos que hay mucha gente que no ha entendido el Evangelio, porque todavía vive a su manera, vive satisfaciendo los deseos de su carne. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Leo de nuevo. No te conformes a este siglo, no conformes a este siglo, sino transformaos. Tiene que haber una transformación. Si los de este siglo en que estamos viviendo andan con un clavo en la nariz, tenemos que andar todos con un clavo en la nariz. No. No. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando era chico, hace muchos años. En aquel tiempo nosotros íbamos de pantalón corto, teníamos 12 años, 13 años. Ahora nace el gurí y ya lo sacan del hospital con un vaquero, un chupín, ya lo fabricaron los chupines. Lo sacan con el chupín del hospital. Y nosotros teníamos 12 años y todavía andábamos con pantalón corto. Y tenía un pantalón largo que tenía mi mamá, que tenía para los 20 de junio, los 9 de julio, los fines de curso. Y esos eran los días que yo me ponía el pantalón largo. Yo no veía la hora de que llegue el 20 de junio para ponerme el pantalón largo. Pero qué problema, el pantalón largo en la parte de atrás tenía un agujerito y mi mamá lo había surcido. No sé si sabe lo que es surcir, traspasar las agujas de manera que poder tapar el agujerito. Y no se nota si la costurera es habilidosa, hay que fijarse muy bien para observar que tenía ese surcido allí atrás, por acá atrás. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no me sacaba el guardapolvo, los muchachos de la escuela me decían, sacate el guardapolvo, ¿qué vamos a hacer? No. ¿Y por qué? Porque yo tenía eso ahí, tenía vergüenza de que me vean ese surcido atrás en el pantalón. Y si lo veían, empezaban a burlarse de mí. Y era para agarrarse a golpes. Entonces yo no me sacaba el guardapolvo hasta que llegaba a mi casa y lo volvía a guardar el pantalón. Ahora yo observo la sociedad, los ricos, todos los pantalones agujereados, todos rotos, parecen los pantalones que nosotros en el campo le poníamos al espantapájaro en el medio de la huerta para que los escachilos y los gorriones no vengan a comerte la semilla, no vengan a comerte la lechuga. Y buscábamos la ropa más vieja, la más rota, se la poníamos al monigote, lo llenábamos de pasto y quedaba ahí. Y yo los veo ahora en la sociedad y veo cómo están vestidos y digo, ¿a dónde los llevó Satanás? ¿A qué degradación? Hacerle padecer bien lo que está mal. Y ahí andan. Mi alma alaba al Señor. Los pantalones todos agujereados, todos rotos. Y son tan inteligentes que van y pagan dinero por esos pantalones. Los compran. Ya te los venden gastados, te los venden rotos. Antes cuando ibas al peluquero, no, detallista no, pero que te miraba de acá, 3 espejos de acá. Ahora van y te pasan la máquina, te dan 2 tijeretazos en el valero y ya te largaron y te queda preciosa, te queda bonito. Y todo es así. Entonces Dios, sabiendo lo que es Satanás, porque a Dios no lo va a burlar nadie, por eso lo venció al diablo en la cruz del Calvario para la gloria de Dios, y le dice, transformaos en renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. Entonces vos le tenés que preguntar a Dios, Señor, ¿cómo me he visto? ¿Está bien? ¿Te gusta? Al fin y al cabo él es tu esposo. Cuando vos vas a salir con tu esposa, viste que la esposa tarda más tiempo que nosotros. Nosotros enseguida nos lavamos la cara, nos peinamos algunos y ya estamos listos. Algunos no se peinan. Pero la mujer da vuelta y te pregunta, che, ¿cómo me queda esto? Y te queda lindo. Y se va para la pieza y sale con otro vestido y dice, me queda lindo. Y esta, bueno, dale, vámonos. ¿Por qué? Porque ella se preocupa de mostrarle al esposo qué es lo que le gusta. ¿Usted alguna vez le preguntó a su esposo, a Jesús, si le gusta cómo usted se viste? Si le gusta cómo usted se arregla, anda en el mundo, cómo usted sale todos los días de su casa. Señor, esposo mío, mi esposo celestial, estoy bien, le agrado a usted, soy su hija. ¿Alguna vez le preguntó? No, porque usted se viste para agradarse a sí misma y para agradarle a los ojos del mundo. Porque muchas hermanas se visten para agradar al pastor y no agradar a Dios. Usted tiene que agradar a Dios. Por eso no hay esa renovación del entendimiento de la gente, no hay una renovación acá.
Porque le han hecho creer que está bien lo que está mal. Y entonces hay que pensar quién es el que te está predicando del púlpito. Alabado sea Dios. Yo no escribí la Biblia, esto ya está escrito desde siempre. Entonces, en Efesios 4:22 encontramos, gloria a Dios, encontramos esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Usted se tiene que despojar del viejo hombre y de la vieja mujer porque está viciada. ¿Y cuáles son los vicios? Los deseos engañosos, porque a vos te han hecho creer que esa ropa, esas cosas en las que vos andabas estaban bien. Y es un deseo engañoso. Entonces Dios te dice que estás viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que haya una renovación. Tiene que haber una renovación radical en tu vida. Cuerpo, alma y espíritu se deben santificar para Dios. Porque al que usted tiene que agradar es aquel que le escribió la Biblia, a Dios. Usted no tiene que agradar a los hombres. Porque sus amigas le van a decir, ay, nena, ¿dónde estás? Ay, ¿qué? Mirá lo que haces. Por eso vamos a encontrar pastores que están más preocupados por el look, como le dicen ahora, y quieren agradar a los hombres y quieren estar a la altura de la moda. Y si la cabeza de la iglesia, el pastor, no está transformado, entonces, ¿qué podemos esperar de los demás hermanos? Lo mismo nos repite en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, lo que acabamos de leer. Es necesario entender estas cosas porque Cristo viene pronto. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis. ¿Que presentéis qué cosa? ¿Vuestro qué? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Mi cuerpo lo tengo que presentar a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted tiene que agradar a Dios. Pregúntese usted viene al culto los sábados y domingos y está todo bien. Todo el mundo dice es una cristiana, porque su apariencia denota que es una cristiana. Pero resulta que después el lunes la encontramos en el supermercado o vamos a la escuela cuando usted va a llevar a su niño y nos cuesta creer que es usted la que estaba anoche en el culto profetizando. Por eso el Señor dice que muchos le dirán en aquel día, pero echábamos fuera demonios, nosotros profetizamos, y el Señor dice, fuera de aquí hacedores de maldad, porque Él está demandando. Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Que es vuestro culto racional. Porque vos tenés miedo que te separen, que te hagan a un lado. Porque cuando vas a llevar al colegio al gurí, entonces la otra te miran de reojo, te miran raro. Ahora vos vas pintarrajeada, vas semidesnuda. Entonces, amén, como dice el paisano, de noche todos los gatos son pardos, ahí no hay problema, entre bueyes no hay cornada. Pero si vos te santificás para Dios, y te van a mirar de reojo, te van a mirar raro, la gloria sea para Dios. Yo cuando vine a Cristo vine con el cabello largo, tenía el cabello por mis hombros, tenía todo, usaba flequillo, porque en ese tiempo había los músicos de moda que usaban flequillo, entonces nosotros nos cuidábamos mucho el cabello y cuando salía con mi esposa parecía como que éramos dos mujeres por la forma que yo estaba vestido. Pero vine a Cristo y Dios me enseñó y transformé todo, me corté el cabello. Me saqué esa remera, esos pantalones raros que se usaban entonces y me traté de vestir. Y trato de agradarle al Señor. Pero dice la Biblia, en el versículo 2, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, según lo que entendiste. Por eso es que el diablo le pone un velo para que no entienda. Y hay que romperlo ese velo con oración.
con obediencia, con temor, con respeto, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces debemos entender que aunque hemos nacido de nuevo, todavía tenemos que luchar contra la mente carnal. Es una lucha. Gloria a Dios. Que no quiere aceptar la mente de Cristo. Ese pensamiento se niega a aceptar la mente de Cristo. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice la Biblia: porque los que son de la carne, escuche bien esto, amigo, amiga, hermano, hermana, los que son de la carne, sé que muchos me van a odiar, pero no me importa lo que me rechacen, porque no me están rechazando a mí, sino están rechazando la palabra de Dios. Y Cristo viene ya, y el que no esté convertido conforme a la Biblia se va a quedar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, y hay personas, cristianas que se ocupan más de la carne, el ocuparse de la carne, escuche bien lo que dice la Biblia, el ocuparse de la carne es muerte. Gloria a Dios. Hay personas, mujeres, que pasan 2 o 3 horas diarias con su alimentación, con su gimnasia, ocupándose de la carne. Están 1 hora para maquillarse y ni siquiera un solo minuto de rodillas en la presencia del Cristo vivo. Gloria al nombre. El ocuparse de la carne, gloria a Dios, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu y de la voluntad de Dios es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque Él conoce los pensamientos, lo que usted está pensando. Y si usted no está pensando conforme a la Biblia, usted está enemistado con Dios, no está de acuerdo con Dios. Y Dios conoce mis pensamientos y conoce los suyos. Alabado sea Dios. Entonces leo de nuevo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque tiene que haber voluntad adentro, porque cuando usted le cierra la puerta a Dios, el único que puede abrir la puerta es usted, que está adentro. Amén. Entonces, y lo invita a Cristo, va a entrar. Dice el versículo 8: y los que viven según la carne, escuche bien, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo la ven? Mi alma te alaba, Jesús. Es mejor que lo sepa ahora. Versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque muchos están bautizados con el Espíritu Santo, y usted lo va a ver que hablan en lengua y vienen a la iglesia y profetizan, pero después no le dan la mano al hermano, se pelean con los parientes, andan a los palos con y aquí, pero en la iglesia, son profetas, te profetizan hasta las hormigas. ¿Y después qué? Resulta que no se hablan con el esposo, no se hablan con la esposa, están peleados con el vecino, están peleados con los compañeros de trabajo, no se hablan con... pero en la iglesia son profetas. No, ¿cómo la ve? Porque dice la Biblia: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y usted cree que lo va a agradar a Dios 1 hora a la semana porque usted entregó un mensaje el domingo y ya con eso está? Y después los 7 días de la semana va a vivir a su manera, como a usted se le antoja. No puede agradar a Dios. Usted tiene que ser luz en la iglesia, en el trabajo, en el mercado, en la casa, en donde le toque estar. Dice el versículo 9: mas vosotros, habla nosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿qué es tener el Espíritu? ¿Cómo usted sabe que tiene el Espíritu? No se apure, ahora vamos a ver. ¿Porque habla en lengua tiene el Espíritu? No. Dice la Biblia en el versículo 10: pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto. O sea que ya el cuerpo no puede decidir por nada. Si Cristo está en mi vida, ya el cuerpo está muerto, está crucificado. No puede hacer nada. Entonces, ¿por qué lo entretiene a usted y lo mortifica a usted? Porque hay personas que se han enfermado por no comer, porque se han visto gordas, otras se han visto flacas y viceversa. Gloria a Dios. Un día pensé que las ovejas estaban creciendo en la iglesia, resulta que vino la moda de esos zapatones de 30 centímetros y se compraron las hermanas todos esos tapas. Y claro, se tenían que agachar cuando cruzaban la puerta. Pero nadie puede agregar acetatura a un codo. Por más que se ponga zapatos de medio metro, usted va a medir siempre la medida que Dios le dio. Alábelo. Usted se puede tener el pelo del color que quiera, pero Dios va a saber, Dios que le dio el cabello, Dios que le dio ese color, sabe qué color es el suyo. Usted va a engañar a los demás. ¡Ay, ahí viene la rubia! y Dios dice, no es rubia. Si yo le puse el pelo, es castaño. No apague el aparato, déjelo. Déjelo ahí, no se apure. Ay, no, porque a mi esposo le gustan las rubias. Bueno, pero mira, esposo, yo te quiero mucho, pero vos estás en el segundo lugar. Más quiero a mi Jesús. ¿No le gustó? Dice la Biblia, hermanos, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo, perdón, el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Escuchó? A causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, cuando usted se toma la decisión de agradar a Dios, de andar como Él anduvo, de agradarlo a Dios, usted va a encontrar algo que jamás experimentó. Alabado sea Dios. Porque si usted está en un bosque, puede tener la bendición de observar todos los árboles. Usted va a ver que parecen todos verdes, pero no son todos verdes. O sea, que cada árbol tiene un tono diferente. Así también el cabello de los hombres. Parecen del mismo color, pero no son del mismo color. Cada persona tiene un color que Dios le dio. Y ningún hombre que invente pintura puede igualar el color que Dios le dio. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el cabello es muy importante para el cristiano. Algún día vamos a hablar de ese tema. Dice la Biblia, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Y cuándo estamos vivos? Cuando agradamos a Dios. Cuando dejamos de andar en la vanidad de nuestra mente. Cuando nuestro pensamiento es de continuo la gracia de Dios y la voluntad de Dios. Entonces estamos vivos. Así que, hermanos, deudores somos, deudores. Debemos. No a la carne no le debemos nada. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué le debemos a la carne? Si la carne, por más que la arreglemos, por más que la pinte, por más que le haga la gimnasia que le haga, por más zanahoria que coma, que se haga el conejo, usted se va a deteriorar. Este cuerpo es mortal, lo tenemos que dejar. Por eso Dios subió al cielo y preparó un cuerpo nuevo para nosotros. ¿Sabe la plata que borré en pintura? No tiene idea. Bendito sea Dios. Un cuerpo que no se va a envejecer. Y usted está preocupada, le da más atención a este cuerpo, a este que tiene ahora, que prepararse para morar en aquel que es perfecto, que el Señor le va a dar. Usted se va a olvidar de las patas de gallo, de las muelas cariadas, de los dientes torcidos, de la panza grande, de que se le cuelga acá y todas esas cosas. Pero usted está más ocupada en esta carne que en aquel cuerpo celestial que Dios le va a dar.
¿Qué dice el apóstol? Ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Alábelo. Y vive pensando y vive para esta carne. Ay, no como grasa, no como esto, no como aquello. Hay zanahoria, y cuidando el cuerpo. Y si le dedicara ese tiempo al otro, usted sería el hombre y la mujer más feliz de la tierra. Viviría conforme. No le estoy diciendo que descuide el templo de Dios. No. Pero hay que ocuparse de las cosas del Espíritu. Escuche bien lo que sigue. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Versículo 13, vas a morir. Si vivís agradando a este cuerpo, vas a morir. Las pinturas, los usos, te pueden sacar unos años, pero a los ojos de los hombres. Vos te vas y te haces una pintura de cabello, te enverdunás con pintura la cara y las uñas y todo lo que sea, y te ve una persona y dice, ¿cuántos años tenga? Y Eva dice, 28. Y Dios dice, no, tiene 42. Porque Dios no puede ser burlado. Vos podés engañar a los hombres, pero no a Dios. ¿Va entendiendo? Y eso es vivir en la vanidad de su mente. Viven en la vanidad, viven creyendo que pueden engañar. Vas a engañar a los hombres, vas a engañar al mundo, vas a engañar, pero a Dios no. Y al que tenés que agradar es a Dios. Entonces dice, más si por el Espíritu, por la obediencia a Dios y a la palabra de Dios, haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Vas a vivir en esta tierra y en la venidera. Porque todos los que son guiados, escuchen bien, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces es fácil encontrar un hijo de Dios, saber cuál es el hijo de Dios. Aquellos que están en plena obediencia a la palabra de Dios. Sé que cuando leo estas cosas me gano muchos enemigos. Usted, hermana, me va a rechazar, pero no me importa. Prefiero que usted me rechace a mí, que rechace la palabra de Dios, pero que me acepten en el cielo. Usted vive agradando su carne para que la acepten en esta sociedad pecadora que vive. Usted se quiere parecer a los del mundo y la Biblia dice que usted se tiene que parecer a los celestiales. Sigamos. Entonces nosotros debemos entender, gloria al nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. En Gálatas 5:17, vamos allí, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Iglesia de Dios. Dios te bendiga, hermano, hermana. Te aliento en el amor de Cristo a perseverar en la fe firme, así de la palabra, como dice la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 5, verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Todo lo que vos deseas en tu carne tenés que preguntarle al Espíritu Santo, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vos en una casa cohabitás con tu esposo, ¿no? Hay cosas que vos haces sola, pero hay cosas que vos le preguntás a tu esposo. Hay cosas que vos haces solo y hay cosas que vos, por ejemplo, se rompió la canilla. Vos no le vas a preguntar, ¿te arreglo la canilla? No, sabés que la tenés que arreglar. Pero si querés pintar la cocina, le preguntás a tu esposa, ¿qué color querés que te pinte? Entonces vos preguntale al Espíritu Santo, ¿te gusta esto? Y Él te va a decir, no me gusta. O sí me gusta. Entonces, dice la Biblia, la palabra de Dios en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Entiende? ¿Por qué cree que Jesús lo primero que le enseñó en Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase mi voluntad? No, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Lo primero que nosotros debemos entender es que se debe hacer la voluntad de Dios en mi vida. No mi voluntad, la voluntad de Dios. Por eso está llena la iglesia de hermanos que socavan la palabra de Dios, pero no me tienen sin cuidado, porque yo he decidido agradar al Señor en todo lo que sea posible. Porque Él murió por mí, Él me ama, Él sana a mis hijos, Él cuida mi casa, Él me alimenta, Él me sostiene.
Cuando estuve enfermo, Él me sanó. Cuando tuve problemas, Él. ¿Cómo no voy a agradar a Dios? ¿Qué te dio el mundo? Basura, mugre, inmundicia. ¿Qué te dio el mundo? Para que vivas agradando al mundo. Por eso esa canción hermosa que dice, ¿cómo no voy a adorar a Dios? ¿Cómo no voy a adorar a Dios? Versículo 18. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Alabado sea Dios. El diablo, el Señor lo reprenda en esta hora, ha emprendido una lucha por mantener conquistada la mente de los seres humanos, y vaya si lo logró. Observe a su alrededor, todos metidos en el celular, en su mundo, mirando las estupideces que dicen ahí, jugando con pelotitas, jueguitos tontos. El diablo los tiene a todos, le ha tomado la mente a todos. Y a los cristianos también. ¿Usted cree que si un cristiano viene al culto y se olvida la Biblia, va a volver a buscarla a la casa? No, pero si se olvida el celular, no dude de que va a salir corriendo. Yo he visto aquí hermanos y hermanas que han estado oyendo la palabra de Dios, les sonaba el celular y dejaban de oír la palabra de Dios, lo que Dios les estaba hablando, para ir afuera, estar 10, 15 minutos hablando con no sé quién. Entonces el diablo ha emprendido una lucha por mantener conquistada la mente de los seres humanos. La mente del hombre está cegada por el Dios de este siglo, el diablo, para que no entiendan el Evangelio. ¿Escuchó? Segunda de Corintios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Dele gloria, que vive para siempre. Capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 3 en adelante, dice la Biblia: pero si vuestro evangelio está aún encubierto, si el evangelio todavía no se te fue revelado, no lo entendiste, no lo comprendiste, amén, gloria a Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que Dios no le permite que tengan acceso a eso. Por ejemplo, ahora le ha dicho, no, a muchos ha dicho no se vacunen porque los quiere matar. La ciencia del mundo dice, bueno, el que se vacuna, bueno, tiene posibilidades de escapar del virus. ¿Y el que no se vacuna? En Capital murió un médico de 65 años por no vacunarse y una doctora de 56 años por no vacunarse. No se quisieron vacunar. Bueno, cada uno decide, ¿no? La gloria sea para Dios. Bendito sea Cristo. Y así también pasa con el Evangelio. El diablo ha logrado encubrirlo. Pero dice el versículo 4, en lo cual el Dios de este siglo, Satanás, que el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria sea para el Señor. Entonces el enemigo ha logrado velar, amén, enceguecerlo y no permitirle que entienda ni vea. Solamente Jesucristo puede hacer eso. Después de convertirnos nos daremos cuenta de que exactamente en la mente nuestra donde se libra la batalla más intensa por nuestra almas. Ahí empieza la guerra. El diablo, los dardos del maligno, como dice Efesios capítulo. Para que pueda, usted está siempre en oración, está siempre en lectura, está siempre alabando al Señor. Entonces es muy difícil al diablo. Pero si usted se descuida, se relaja un poco, amén, va a tener problemas. El campo de batalla más intenso es la mente. Casi siempre perdemos o ganamos la batalla en nuestra mente antes de pelear, porque la decisión la tomamos antes. Por eso cada vez que venga un pensamiento no de acuerdo a la palabra de Dios, usted lo tiene que rechazar, usted lo tiene que resistir y hacer como Josué, preguntar, hacer como Gedeón: Señor, si el rocío está en el vellón, bueno, entenderé que tú me hablaste. Y al otro día, si el rocío no está en el vellón, está en el pasto, entenderé. Preguntarle a Dios, asesorarse. Como Josué, cuando apareció el príncipe de Jehová, le dijo: ¿usted sos de los nuestros o no sos de los nuestros? Hablar con Dios, asegurarse.
La batalla por la mente del ser humano es una larga trayectoria que no cesará a través de toda su vida terrenal. Es decir, hasta el último instante el enemigo estará atacando la mente del hombre y de la mujer. No habrá momento cuando no tengamos una lucha mental sirviendo al Señor. Siempre vamos a tener esa batalla. Por eso tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué había pasado? El enemigo había bloqueado la mente de todos los seres humanos y lo único que hacían era el mal y lo único que pensaban era el mal. ¿Qué ve usted ahora en esta sociedad que está viviendo a su alrededor? Cuando sale a la calle, ¿qué ve usted cuando sube a un tren, cuando sube a un colectivo, cuando está con las personas en un lugar donde hay mucho público? ¿Qué ve? Todo, piense en la palabra de Dios. Piense en la palabra de Dios. Están al lado de la mujer, de la esposa, pero están mirando a la otra que está allá. Están al lado del esposo, pero están mirando al otro hombre que está allá. Y tal vez la esposa no se da cuenta, pero Dios sabe el pensamiento de ese hombre. Y Dios sabe el pensamiento de esa mujer, cómo está mirando a aquel hombre. Y Dios sabe el pensamiento del hombre, cómo está mirando a aquella mujer. ¿Cómo la ve? Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¡Anímese! Y dice la Biblia, pues aunque andamos en la carne, estamos en este cuerpo de carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si el pensamiento que viene y dice, róbate esto, y usted dice, no, dice Dios, no robarás. Y allí está el arma para resistir ese mal pensamiento. Cuando viene y dice, mentile, no vas a mentir. Entonces usted está en el cuerpo, pero no para agradar al cuerpo ni hacer la voluntad del cuerpo, sino fortalecido por la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La gloria sea para Dios. Entonces hemos emprendido una lucha, una guerra, en contra de toda idea, imaginación o pensamiento que esté invadiendo nuestra forma de pensar, que nos aleja de Dios. Allí es donde el cristiano tiene su mayor batalla. Porque esa es la tarea del maligno, alejarlo de Dios. Sin embargo, las armas del cristiano no son carnales, sino son espirituales y son poderosas. Gloria al nombre de Dios. Destruyen las fortalezas del maligno. Derriban argumentos, llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en el Antiguo Testamento una fortaleza era un lugar fortificado en donde el pueblo de Dios o sus enemigos encontraban el refugio. Vamos a comprobarlo en 2 de Samuel, para que tenga idea. 2 de Samuel, capítulo 5, verso 7. De gloria al Señor el que puede. Gloria a Cristo Jesús. Tú eres santo, Señor, digno de recibir toda gloria. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Gloria al Señor. Y allí podía estar seguro, allí podía sentirse seguro. La gloria sea para Cristo. Por eso, la fortaleza te hace sentirte seguro, te hace estar guardado. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor. En el capítulo 23 de 1 de Samuel, versículo 13, dice la Biblia, la palabra de Dios, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron a Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino Saúl a la nueva de que David se había escapado de Keila y resistido de salir. O sea que
buscando estar cubierto, buscando estar seguro. La gloria sea para el Señor. Entonces una fortaleza es un lugar en la mente del cristiano donde una idea, un pensamiento, altivez, argumento del enemigo ha encontrado refugio. Viene el dardo del maligno y se posa en tu mente y allí empieza, como el picapalo, tiki todos los días, tiki, 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 allí, amén. Entonces, donde la idea, el pensamiento, cualquier argumento del enemigo ha encontrado un lugar en tu pensamiento. Y el creyente le brinda refugio al enemigo y le da permiso de construir una fortaleza allí, y eso va creciendo. Y luego necesitará las armas poderosas del Espíritu para lograr derribar esa fortaleza donde el enemigo está intrincado. Solamente Cristo puede entrar y deshacer derribar toda esa fortaleza que el diablo ha logrado hacer en tu mente, haciéndote creer que está bien lo que está mal. La gloria sea para Cristo Jesús. Y en este estado están muchísimos cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Además, el apóstol nos afirma que en nuestra mente se levanta el muro contra el conocimiento de Dios. Toda altivez se levanta contra el conocimiento de Dios, dice. Esa altivez son pensamientos o argumentos que como muros separan del Dios. Amén. Y he encontrado muchos cristianos que no le dicen amén a la palabra de Dios, que rechazan o que buscan algo con que retrucar la palabra de Dios y no se dan cuenta que se están lastimando a sí mismos. Es señal de que el enemigo ha construido un muro allí que no deja que pase la palabra de Dios y los convierte y se salve. Estos argumentos que nos separan de Dios y que están en nuestra mente, debemos derribarlos y establecer la palabra de Dios, saturando nuestros pensamientos con la palabra y llenándonos del Señor. La gloria sea para Cristo. Veamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7. Iglesia de Cristo, Dios te bendiga. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Lo más hermoso que nos puede pasar es estar en Cristo. Dice capítulo 23, versículo 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Lo que hay en su corazón, eso sale para afuera. Así que cuando tú ves a un cristiano, acuérdate del Proverbio 23, 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es Él. Así como se viste, como habla, sus modos, todo así es Él. Adentro y afuera, lo de adentro sale para afuera. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Te va a invitar, pero no está contigo, no está de acuerdo contigo. Te va a invitar para esto, vení para esto, vamos allá, pero no está de acuerdo contigo. Yo le creo a Dios, no a la sonrisa del conejo. Porque el conejo no se ríe, muchos dicen que se ríe. No, él hace así porque es como un tic que tiene, pero no es que se está riendo. Así hay mucha gente. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dios lo bendiga en esta mañana, dé gloria al Señor. Qué privilegio y merecido leer la palabra de Dios en esta mañana. Capítulo 8, versículo 5, dice la Biblia: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Nosotros, gloria a Dios, o nuestros actos, nuestras acciones, son el resultado directo de nuestras ideas. Aunque una tentación sea de afuera, gloria a Dios, en naturaleza, a fin de cuentas la decisión para cometer el pecado o no se toma desde la mente de la persona, de la mente del hombre, de la mente de la mujer. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Romanos capítulo 12, verso 2. Gloria a Dios. Nunca debe tener pereza para leer el versículo, aunque te lo haya leído 1.000.000 de veces, no importa, léalo, porque no hay nada más lindo que la palabra de Dios. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermano,
Allí es donde se libra la batalla más importante, en la mente del hombre, en la mente de la mujer. El enemigo lleva ventajas en muchos cristianos, muchas. Y es tiempo de darse cuenta, es tiempo de volverse a Jesús. Es tiempo de darle todo nuestro ser a Cristo Jesús. Y no te importa el qué dirán, sino te importa el qué dirá el Señor. Toma la decisión de agradar a Jesús. Te van a decir de todo. Te van a decir dinosaurio. A mí me dicen dinosaurio porque dice que me quedé en el tiempo. Cristo nunca cambia. Los profetas murieron para dejar nuestra palabra, dieron su vida. Los apóstoles murieron para que yo tenga hoy este libro en mis manos. Yo no voy a ignorar el sacrificio de mis hermanos. Ellos me enseñaron a través de la Biblia, la palabra de Dios, a agradar a Dios. Y voy a intentar no agradar a los hombres. Si no me quieren, me iré a otra iglesia, pero yo voy a agradar a Dios. Amén. Si empezamos los cultos y la asamblea de este lugar no me quiere más, que me lo diga y yo me iré a otra iglesia, pero no voy a cambiar. No voy a traicionar a Jesús. Ya demasiado lo traicionaron. Por eso decídase en su corazón, en su mente, ¿a quién va a servir? Un día Elías le dijo, si Baal es Dios, vayan con Baal. Y si Jehová es Dios, vayan con Dios. Es tiempo que te decidas. No puedes servir a dos señores. Vamos a orar y espero que en esta oración tú decidas servir a Cristo. Despojarte de la vieja mujer, despojarte del viejo hombre. Si Dios quiere, el domingo continuaremos conversando de este tema. Saluda a todos los hermanos en el amor de Cristo, y Cristo está esperando tu amor para con Él. Él ya te dio el suyo. Ahora está esperando que tú le des tu amor. Y el amor no es decir te amo Jesús, sino obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Padre, a todos los que oyeron esta palabra, que sea de bendición a sus vidas. A los que están dormidos, que se despierten y puedan comprender el sacrificio que hiciste con tu Hijo en la cruz para darnos salvación y vida eterna. De cómo nos dejaste la Escritura, tu santa palabra, para que nosotros no nos desviemos del camino, sino agrademos a Dios. Si está allí, reconcíliese con Cristo. Si está apartado. Padre, reconozco que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario, que resucitó y vive para siempre. En esta hora confieso una vez más que acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi alma, que me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Sálvame a mí y a mi familia. Líbrame de los dardos del maligno. Renuncio a todos malos pensamientos y que mi pensamiento sea solamente tu palabra desde ahora y para siempre. Amén y amén. Señor, libera a todos los cautivos y a los enfermos. Sálvalos. Obra milagro en sus vidas. Llénalos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta hora, amado hermano, amada hermana. Te saluda a tu hermano Ramón de acá de la Casa de Oración, Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo Salvador, Ciudad de Moreno, Buenos Aires. Amén. Bueno, Agustín Jerez pide oración por su familia. Hermano Agustín, Dios te bendiga. Estaremos orando por ti. Gloria al Señor y tu familia, hermano. Firme la fe. Pide oración por Lía Toledano. Tiene cáncer de mama. Vamos a estar orando por usted. Gloria a Dios, que Dios sana el cáncer, Dios hace milagros, Dios transforma los tejidos. Por Marisa Romero, Pablo Aguirre, lo están viendo desde su trabajo. Que Dios los bendiga muchísimo a los hermanos en la fe. Que Dios derrame su gracia sobre su vida. Aún en su trabajo, se toman el tiempo de poder ver el video. Por Daniele Roseline Espósito, vive en Francia, tiene cáncer de cerebro y diabetes. Lo que le diagnosticaron, una muerte segura, no hay cura. Daniele de Francia tiene cáncer. Gloria al Señor. Vamos a estar orando por ella ahora mismo en un momento. Piden por Jesús Rodríguez y su esposa Verónica Son de Entre Ríos, fortaleza espiritual. Dios te bendiga, hermano, firme en la fe. Vamos con la palabra. Rompemos toda cadena, toda fortaleza. Florencia Flo pide por su papá, está muy enfermo y tiene llagas en la boca.
Florencia, confía en Dios y va a haber el milagro. Vamos a orar por todos ustedes en el amor de Cristo, por esta alma de Francia, por estas almas de Entre Ríos y todos los que han tenido petición. Señor mío, mi alma te alaba, Jehová. Oh, santo eres tú, Jesús. Shivalayu sama hataraba soja mayase. Shinamayu soma layu seke mehenda ya sakabatu ya somahai. Shinamatu que de isu toro bohunda ya sakababa ya salamano ya setlei. Padre mío, Dios mío. Piedad, Santo, piedad, Señor, por estas vidas, piedad por estas almas, Jehová. Tú eres el único que tiene la respuesta para nosotros, Señor. Tú eres nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. A ti te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Padre. Escucha la necesidad de estas almas, Señor. No tienen a quién recurrir, amado Dios. Escucha, Dios. Atiende, te ruego, Padre Santo, misericordioso Dios. Sana. Da la orden, Señor, y estas personas recibirán un milagro de tu mano, Jehová. Sánalos, libéralos. Levántalos para tu gloria, Señor, que sepan que hay un Dios que no los abandonó, que los ama, que desde el cielo los observa y tiene misericordia de ellos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendícelos, Padre. Aya salabasoma, ya sajabaya. Reprendo toda enfermedad de cáncer, toda infección en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora crea órganos nuevos, tejidos nuevos, Padre, para la gloria de Dios. Libera esas almas. En tu nombre lo hacemos para la gloria de Cristo. Declaramos victoria sobre toda enfermedad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga mucho. Confíen en el Dios de la Biblia, en el Cristo vivo. Él es poderoso para hacer posible lo imposible. Bendigo a toda la congregación y a todos los hermanos de la fe y a todos los que nos ven y nos escuchan. Que Dios los derrame de su gracia sobre su vida en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.